Esta noche, el sistema solar contiene la respiración. El visitante interestelar confirmado como el tercero, 3I/Atlas, está a punto de rozar Marte a solo 0,19 unidades astronómicas, mientras todas las sondas en órbita alrededor del planeta rojo se apresuran para capturar sus misterios. Pero este no es un simple paso fugaz. La coma esmeralda brillante del objeto, sus aceleraciones microscópicas impredecibles y su composición rica en dióxido de carbono ya han roto todas las normas del manual de cometas. Los telescopios terrestres están a punto de perder la visión, dejando únicamente un puñado de naves marcianas como barrera entre la humanidad y la realidad. ¿Es 3I/Atlas un cometa extravagante o una creación artificial que redefine lo que entendemos por extraterrestre? Cuando el reloj llegue a cero, las pistas, la fragmentación, los pulsos anómalos y las rarezas espectrales podrían transformar por completo nuestra visión de los viajeros estelares. ¿Revelarán las próximas horas lo extraordinario o confirmarán que la ciencia aún dicta la última palabra? 6 horas. Ese es el tiempo de la ventana antes de que la vista de la Tierra de 3I/Atlas se pierda tras el Sol. A 0,19 unidades astronómicas de Marte, unos 28 millones de kilómetros, el intruso interestelar sobrevuela el planeta rojo justo cuando los aparatos terrestres entran en oscuridad. El apagón no surge de un fallo técnico ni de una mala planificación. Es pura geometría. Por un lapso breve, Marte se convierte en el único mirador del sistema solar. Cada instrumento clave en órbita, como MAVEN, Mars Express y ExoMars TGO, pasa a modo de observación intensiva, con sus equipos ejecutando simulacros preestablecidos y adaptándose sobre la marcha. En el centro de control de MAVEN, el grupo conocido como la Guardia Roja asume el mando. Son los especialistas en emergencias, los que gestionan protocolos de decisión ante cualquier irregularidad imaginable. En las horas previas al corte, practican transiciones rápidas entre la rutina científica y el espectroscopio en ráfagas, preparados para cambiar de rumbo si una llamarada repentina o una alerta de escombros aparece en sus monitores. Se cargan configuraciones de respaldo. Se verifican cruces con el personal de TGO y Mars Express. Cada orden se registra. Cada paquete de datos recibe una copia duplicada. No hay espacio para un fallo aislado cuando el resto del sistema solar queda a ciegas. El itinerario no da tregua. Mars Express capturará imágenes de banda ancha cada pocos minutos, acumulando tomas para detectar incluso el indicio más tenue de desintegración o alteración de trayectoria. Los espectrómetros de TGO barren la coma en busca de líneas espectrales fuera de lo común. Los sensores de partículas y magnetómetros de MAVEN vigilan ondas en la ionosfera, cualquier señal de una interacción artificial. Los presupuestos de energía y telemetría de cada nave se estiran al máximo, con turnos de observación pactados hasta el segundo. Si una ráfaga de restos pone en riesgo, Mars Express está lista para activar el modo de observación segura, priorizando la integridad sobre los datos. El umbral de aborto se sitúa un 30% por encima del último pico de densidad registrado. El intervalo de blackout desde la Tierra no es mero silencio en las comunicaciones. Representa una prueba para todo el entramado de la ciencia planetaria. La coalición de Guardia Roja funciona como el núcleo nervioso, transmitiendo órdenes y datos a través de breves ventanas de relevo, velando por la salud de los instrumentos y sincronizando con activos en superficie como Perseverance y Zhurong. En las salas de control, los relojes descienden en sincronía con la llegada del cometa. Afuera, redes de aficionados escudriñan en busca del primer pico fotométrico, dispuestos a enviar los datos a la red global de alertas. Durante estas 6 horas, el destino de la observación y la resolución de si 3I/Atlas es una rareza cósmica o una obra de ingeniería dependen de unas pocas sondas orbitales y sus equipos. La presión es palpable. El margen de error, mínimo. Mientras la ventana se estrecha, cada instante se transforma en un posible quiebre decisivo. Una secuencia de señales inexplicables ha acompañado a 3I/Atlas desde su detección inicial. Las primeras indicaciones llegaron de un telescopio casero en Pune, India, donde Priya Rao, una astrónoma aficionada, captó un pulso repetitivo en la curva de luz, un brillo que aumentaba y menguaba con un ritmo que ningún tratado de cometas podía justificar. Su publicación atrajo miradas,
pero las anomalías se acumularon cuando los observatorios profesionales se unieron a la vigilancia. Los registros fotométricos revelan que el brillo del objeto se intensifica en intervalos demasiado precisos para ser liberaciones gaseosas aleatorias. Los pulsos, separados por pausas casi idénticas, contradicen los destellos erráticos y aislados típicos de la actividad cometaria. Cada pico surge con un inicio abrupto y una caída nítida, como si una fuerza invisible lo encendiera y apagara. Incluso al aproximarse al Sol, la regularidad se mantiene sin distorsiones por la distancia o el resplandor solar. La espectroscopía deparó una segunda revelación. En lugar de las líneas habituales de vapor de agua, la firma dominante en todos los espectros era el dióxido de carbono. La proporción de dióxido de carbono respecto al agua superaba los 8:1, un nivel 10 veces mayor que en los cometas más volátiles. Esta huella química es tan infrecuente que los modelos de laboratorio apenas logran replicarla. Junto al dióxido de carbono, la coma emite un verde esmeralda, con un pico a 516 nanómetros. El tono se mantiene constante, validado por instrumentos terrestres y orbitales. Las causas comunes, como las bandas de cisnes de C2 o las emisiones de monóxido de carbono más otros, no explican ni la fuerza ni la constancia de ese fulgor. El matiz del resplandor. Las líneas de emisión del níquel, sobre todo a 337 y 380 nm, superan las del hierro por un factor de 4 o superior, un giro sorprendente respecto a lo observado en todos los cometas del sistema solar conocidos. La imagen y la polarimetría aportan un detalle más. La luz verde de la coma se acompaña de una rama de polarización negativa profunda, un rasgo que evoca más a ciertos asteroides que a los errantes helados. Los rabos de polvo muestran granos más grandes y lentos de lo habitual en el polvo cometario, con trayectorias que desafían los modelos sencillos. Estos granos se desplazan en un amplio arco perezoso, como si fueran liberados por un proceso que distribuye masa en ráfagas controladas, no en chorros desordenados. El seguimiento astrométrico, por su parte, detecta aceleraciones mínimas, correcciones sutiles que no encajan con ningún perfil de desgasificación conocido. Cada impulso coincide con un pulso de brillo, lo que apunta a una conexión entre la luz y el movimiento. Ninguna rareza aparece aislada, pero en conjunto dibujan el perfil de un objeto que se resiste a cualquier clasificación básica. Cada conjunto de datos, fotometría, espectroscopía, astrometría, engrosa el archivo de enigmas. La prueba está ahí, a la espera de una interpretación que lo una todo de golpe. La mayoría de los científicos planetarios empezaron con las herramientas más elementales, física y química. 4 hipótesis principales, cada una anclada en modelos consolidados, se han contrastado con el cúmulo de peculiaridades de Tribarra-Atlas. La primera alude a una química forjada en el frío extremo. Según esta idea, Tribarra-Atlas se originó lejos de cualquier estrella, donde el agua se congela y predominan hielos de dióxido de carbono, monóxido de carbono e incluso formas más escasas. Los cometas de la nube de Oort sugieren este tipo de composición. Sin embargo, ninguno exhibe una proporción de dióxido de carbono a agua tan desmesurada, que supera el 8:1. Aún así, el argumento sostiene que el espacio interestelar es inmenso y nuestro catálogo, minúsculo. Un solo caso atípico podría redefinir los límites de la química cometaria. El segundo enfoque se centra en la estructura. Bolsillos de volátiles, depósitos profundos de gases atrapados, podrían estallar cuando la luz solar filtra a través de la corteza. Si estos bolsillos se reparten de forma irregular, podrían justificar los pulsos rítmicos en el brillo. Experimentos de laboratorio demuestran que diferencias de temperatura incluso leves provocan chorros repentinos, que a veces se repiten si las capas están estratificadas. La periodicidad, aunque infrecuente, no es del todo imposible en un cuerpo moldeado por miles de millones de años de erosión cósmica. La dinámica del polvo propone una tercera vía. El fulgor esmeralda de la coma y la existencia de granos voluminosos y pausados podrían deberse a una composición polvorienta inusual o a una distribución de tamaños atípica. El viento solar y el débil campo magnético de Marte podrían moldear la cola, agrupando granos cargados en arcos extensos. Los modelos de colas cometarias indican que, en ciertas configuraciones, los granos pesados se rezagan, curvándose en trayectorias lentas que imitan las ráfagas observadas.
La rama de polarización negativa, más propia de asteroides, podría aludir a granos compactos ricos en carbono en lugar de esponja helada. Por último, hay quienes señalan los confines de nuestros propios modelos. Con solo 2 visitantes interestelares previos documentados, cada nuevo huésped pone a prueba los márgenes de las simulaciones. Aceleraciones microscópicas y pulsos sincronizados podrían reflejar fenómenos físicos aún no integrados en nuestros programas. Interacciones sutiles entre la luz solar, la liberación de volátiles y el giro irregular. En esta perspectiva, las anomalías no indican propósito, sino recordatorios de lo mucho que queda por explorar. Para cada enigma, la comunidad científica exige agotar todas las explicaciones naturales antes de barajar opciones más especulativas. Durante estas 6 horas, Marte se convierte en el único puesto de observación del Sistema Solar. 3 orbitadores, MAVEN, Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter, forman el eje de la cadena de pruebas. Cada uno aporta un conjunto único de instrumentos, diseñado para registrar una faceta distinta del paso de Tri/Atlas. El espectrógrafo ultravioleta de imagen de MAVEN, ajustado para emisiones débiles, barre el cielo en busca de huellas ultravioleta en la cola del cometa, en particular indicios de fragmentación o erupciones súbitas. Sus contadores de partículas y magnetómetros, operando a ritmo máximo, vigilan ondas en la ionosfera marciana. Un pico repentino en partículas cargadas o un giro en el campo magnético podría alertar de algo más allá de la química natural. Si el polvo o el plasma del cometa interactúa con la atmósfera, los sensores de MAVEN serán los primeros en detectar la alteración. Mars Express, con su cámara de monitorización visual y su espectrómetro de imagen, se enfoca en la observación directa. Exposiciones apiladas en banda ancha siguen la coma del cometa, a la caza de pruebas de división o cambios morfológicos. El espectrómetro, que escanea desde ultravioleta hasta infrarrojo, busca líneas espectrales foráneas, emisiones imprevistas o la ausencia de vapor de agua. Su analizador de plasma, Asperad 3, supervisa iones energéticos que podrían delatar una interacción no convencional entre el cometa y el entorno marciano. Los espectrómetros NOMAD y ACS del ExoMars TGO indagan en la coma tras gases minoritarios, persiguiendo ratios isotópicos o huellas moleculares que contradigan las normas del sistema solar. XIS, el IMIE de alta resolución, intenta capturar eventos de fragmentación o chorros de polvo en acción. Cada instrumento. Los datos del instrumento se registran con un cronometraje preciso, referenciados en tiempo real entre los distintos equipos. En la superficie, los rovers Perseverance y Zhurong captan indicios indirectos, como depósitos inusuales de polvo, variaciones atmosféricas o incluso fulgores aurorales en el horizonte. Sus sensores ambientales y cámaras aportan una capa adicional de pruebas, aunque con menor precisión que los orbitadores en altura. La lista de verificación es detallada: patrones de fragmentación, desviaciones en la trayectoria tras una llamarada, líneas espectrales o de radiación inexplicables, proporciones isotópicas ajenas a las normas solares, y cualquier indicio de sincronización artificial en pulsos o aceleraciones. Toda anomalía detectada por un instrumento debe corroborarse con otro. Ninguna lectura aislada basta. Solo la convergencia de evidencias de múltiples aparatos y ángulos puede elevar lo inusual a lo verdaderamente sin precedentes. Cada paquete de información que llega de Marte pasa por un riguroso filtro de validaciones antes de integrarse en el registro científico. El primer paso es la duplicidad. Cada transmisión de los orbitadores se replica, se sella con marca temporal y se archiva en estaciones terrestres independientes a ambos lados del Atlántico. Este mecanismo protege contra interferencias solares, fallos en la emisión y el infrecuente pero posible deterioro de datos durante interrupciones. Los retrasos en la telemetría, que a veces se prolongan horas mientras las señales rebotan en satélites repetidores y antenas de espacio profundo, introducen otra fuente de imprecisión. Los equipos de misión dan prioridad a los paquetes anómalos, aquellos señalados por posibles fragmentaciones, valores espectrales atípicos o alteraciones bruscas en la ruta, enviándolos a protocolos de verificación cruzada acelerada. Ningún sensor o grupo puede validar una alerta por sí solo. Todo evento candidato se revisa al menos con 2 instrumentos, y los datos crudos se suben a repositorios abiertos en cuanto la capacidad de banda lo permite. Los procedimientos de cadena de custodia van más allá de las cifras.
Si un orbitador detecta un grano de polvo o un fragmento de hielo en su recolector, intervienen los oficiales de protección planetaria. Estos expertos aplican normas estrictas de manipulación. Las muestras se confinan, se etiquetan con códigos de barras y se registran mediante hashes digitales que exigen aprobación conjunta de la NASA y la JAXA antes de cualquier examen. El objetivo es una procedencia irrefutable. Cualquier rastro orgánico hallado en el regolito o la atmósfera marciana tras el paso debe poder rastrearse. Las misiones futuras de detección de vida dependen de discernir que proviene del 3I/Atlas y que es autóctono de Marte. Hasta los metadatos, hora, posición, calibración del instrumento, se fijan en libros mayores inalterables, garantizando que cualquier lectura peculiar pueda revisarse años después. Fuera de las salas de control, una red paralela se activa. Astrónomos aficionados, desde arreglos caseros en Pune hasta telescopios robóticos en Arizona, comparten fotometría y astrometría en bases de datos comunes. La primera alerta pública de un pico fotométrico podría provenir de un científico ciudadano, pero los equipos profesionales ahora clasifican estas contribuciones en vivo. Solo tras la confirmación cruzada con instrumentos emiten las agencias boletines oficiales, instando a la prudencia y la calma. Las afirmaciones extraordinarias aguardan pruebas extraordinarias. Los planes de comunicación, preparados de antemano para cada contingencia, enfatizan la claridad sin alarmismo. El canal público permanece accesible, pero cada fase busca fomentar confianza mediante duplicidad, validación y trazabilidad. Todo ello al servicio de un fallo que el mundo pueda aceptar. En la sala de control de RedBatch, la matriz de decisiones preside cada debate. 3 vías, conservadora, peligrosa, extraordinaria, delinean los fallos posibles para el 3I/Atlas, mientras los flujos de datos llegan de Marte. La vía conservadora prevalece si todas las irregularidades se atribuyen a conductas cometarias raras pero naturales, bolsas volátiles que estallan en cadena, granos de polvo moldeados por químicas extrañas y microaceleraciones que caben en los límites extremos de la física conocida. La peligrosa se impone si la fragmentación o nubes de escombros superan umbrales críticos, con pérdidas de masa por encima del 10% o alteraciones imprevisibles en el curso que pongan en riesgo los orbitadores marcianos. En ese supuesto, la protección de instrumentos y la selección de datos priman sobre la investigación. La vía extraordinaria se distingue. Exige al menos 2 anomalías independientes y estadísticamente relevantes, pulsos sincronizados que coincidan con microaceleraciones o líneas espectrales que contradigan cualquier modelo químico conocido, validadas por equipos e instrumentos distintos. Ninguna señal, por inverosímil que sea, resulta suficiente. La norma es clara, solo la evidencia convergente puede insinuar posibilidades artificiales. Todo operador conoce las implicaciones. En estas horas, la matriz no es mero diagrama, es el guión para el futuro de la ciencia planetaria. Los protocolos preliminares exigen que cada dato de un sobrepaso interestelar ascienda por una escala de publicación rápida, accesible al público en horas, no meses. Han terminado las épocas de telemetría cometaria embargada. La NASA, la Agencia Espacial Europea y la Japan Aerospace Exploration Agency han avalado archivos espejados donde los datos crudos y anotados se vierten a servidores abiertos tan pronto como las estaciones terrestres verifican su integridad. Las tuberías automatizadas marcan las irregularidades para revisiones inmediatas, los informes de calibración viajan junto a las cifras, mientras que en los equipos de la sonda marciana, los protocolos de emergencia incorporan ahora transmisiones comprimidas de alta frecuencia en cualquier suceso transitorio, seguidas de descargas completas de espectros e imágenes a plena resolución. La ciencia ciudadana ha dejado de ser un mero complemento. Redes de aficionados registrados, desde Pune hasta Patagonia, envían datos de fotometría y astrometría directamente a conductos validados. Algoritmos de aprendizaje automático clasifican, verifican entrecruzadamente y priorizan estos envíos para una evaluación profesional, garantizando que la primera alerta, a veces proveniente de un arreglo casero, pueda activar el análisis oficial en cuestión de minutos. En el ámbito de la protección planetaria, el borrador más reciente del Comité de Investigadores Espaciales exige etiquetas de anomalías en cada lectura de biosignatura tras un encuentro, así como registros de cadena de custodia para cualquier muestra de polvo u orgánico.
Estas actualizaciones no solo buscan aplicarse a los próximos 3/Atlas, sino a todo mensajero futuro proveniente de más allá del Sol, consolidando la transparencia, la confianza y un manual global para lo desconocido. El 3 de octubre de 2025, cuando 3/Alas pasó a 0,19 unidades astronómicas de Marte, todos los principales orbitadores y rovers marcianos dirigieron su mirada al firmamento. Durante más de 40 horas, se transmitieron datos de alta frecuencia desde MAVEN, Mars Express y ExoMars Geo, registrando el brillo esmeralda del objeto, sus pulsos de intensificación y su espectro rico en dióxido de carbono, señales inéditas en cualquier cometa conocido hasta la fecha. Aunque los modelos naturales aclaran gran parte, el esquema de microaceleraciones y los pulsos sincronizados siguen sin una explicación concluyente. Los datos crudos, puestos a disposición para un análisis abierto, forman ya parte del archivo público. Sin embargo, interrogantes clave como el origen real de las emisiones y si hubo alguna intervención artificial siguen sin resolverse. Lo que sí está claro es que este acercamiento ha impulsado nuevos procedimientos para el seguimiento interestelar y ha establecido un referente en materia de apertura. Sea lo que resulte ser 3/Atlas, su paso por Marte ha transformado la forma en que nos preparamos y dialogamos sobre los visitantes de fuera de nuestro sistema solar.